É, muito boa tarde. Bem-vindos a esta parte da tarde. Eu sei que estão acontecendo um conjunto de diálogos no paralelo, mas isso é a função mesmo de uma cúpula, né? Enquanto nós estamos discutindo certas agendas, outros colegas nossos estão discutindo também outros encaminhamentos, né? Mas eu fiz questão de antes de que a nossa querida amiga Rita Maestre, que vai conduzir esta terceira plenária, eu fiz a questão de, em nome do governo da cidade de São Paulo, do prefeito Fernando Haddad, saudar carinhosamente a Rita, o mestre é grande amigo, né? Que são grandes parceiros nossos em termos de enfrentarmos no mesmo horizonte, numa mesma perspectiva, os nossos grandes desafios, que na diversidade desses desafios apresentam agendas comuns, né? Queria dizer também que, num recente encontro estratégico sobre as nossas cidades, que aconteceu no mês de julho no Vaticano, o nosso prefeito Fernando Haddad teve a ocasião de realizar uma conversa bilateral com a nossa atual alcaldesa de Madrid, né, para reafirmar os nossos pontos de vista convergentes, né, e também para compartilhar agendas internacionais que estão em processos, né? Por exemplo, certamente estaremos juntos brevemente em Paris, né, onde também iremos dialogar com a outra grande parceira nossa, que é a prefeita Anne Hidalgo, e por isso, Rita, bem-vinda a nossa cidade, né? É um honor para nós outros. O nosso querido amigo que é chefe, capo ofício, chefe de gabinete da prefeita Manuela, e eles também estão aproveitando a nossa cúpula de Mercocidades, realizando um evento de uma outra rede com a qual a Mercocidade já mantém relações, que é a rede da União das Capitais Ibero-Americanas. Sejam muito bem-vindos, e agora passo o comando da plenária à nossa querida amiga e convidada Rita Maestre. A ver, ¿ahí bien? Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la calurosa bienvenida. Como explicaba el querido Vicente, yo estoy aquí, digamos, con dos sombreros. Por un lado, soy la portavoz del Gobierno de la Ciudad de Madrid, que, como sabéis, ha sufrido un cambio importante hace 5 meses en las últimas elecciones municipales, y por otro lado soy también la nueva secretaria general de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas. Por ese segundo lado, me gustaría mucho agradecer la oportunidad que se nos brinda de participar aquí con vosotros, combinando estas dos redes. Creemos que es muy importante la experiencia y la ocasión, porque nos permite combinar las experiencias, los aprendizajes y los pasos que vamos dando desde Europa y desde América Latina en una relación que es mutua y que va en dos direcciones, ¿no? Que no va solo, como muchas veces se ha podido pensar, o por lo menos desde Europa a menudo se piensa solo de allá para acá, sino también desde aquí hacia Europa. Todo lo que tenemos que aprender las ciudades europeas y los países europeos de los procesos que se producen en América Latina. Me alegra también anunciar que vamos a ratificar en estos días el acuerdo, el convenio entre Mercociudades y la UCI, esperando que sea más fructífero y más productivo, más participativo y con mejores resultados en los siguientes años. Y bueno, voy a ser breve y también voy a pedir brevedad al resto de los ponentes, porque me han dicho que vamos un poquito mal de tiempo. Solo para introducir y recogiendo las palabras de Vicente, creo que esta es una ocasión en la que podemos empezar a debatir desde ese punto de la conversación que abrió, digamos, el Grupo del Vaticano, que tiene que ver con poner en el centro de los desafíos del cambio climático
a dos actores fundamentales, a las ciudades y a las personas. A las ciudades en la medida en la que son las instituciones públicas más cercanas, más participativas, más accesibles a la gente y, por tanto, también a las que se les exige más y que tenemos una mayor responsabilidad en dar respuesta a esos desafíos, y a las personas porque todos los procesos de cambio climático y que tienen que ver con los enormes retos del clima tienen resultados y consecuencias directas en la vida de las personas y no son conceptos abstractos, sino que influyen en los movimientos migratorios, influyen en las personas que tienen que abandonar sus casas o cambiar sus modos de vida y, por tanto, son las personas las que deben estar en el centro de este debate y en la búsqueda de soluciones para mejorar la vida de esas personas. Le voy a dar ya la palabra al resto de los ponentes. Voy a hacer un saludo y un reconocimiento, lamentando que no haya podido venir finalmente el prefecto saliente de Bogotá, Gustavo Petro, que creemos que es un magnífico ejemplo de cómo desde una ciudad, desde una alcaldía, se pueden construir ciudades inclusivas y sostenibles. Es una pena que no haya podido estar aquí, pero vaya desde la mesa nuestro saludo. Y paso a presentar a los ponentes. Yo intervendré en último lugar para apuntar algunas cosas sobre cómo vemos desde el nuevo Gobierno de Madrid las cuestiones que también se hayan puesto encima de la mesa. En primer lugar, le paso la palabra a Romildo Campello, que es el secretario adjunto de la Secretaría de Verde y Medio Ambiente de Sao Paulo. Perdón. Rebobinamos. Le paso la palabra en primer lugar a Horacio Almeida Pires, que tiene que marchar las 4 y por eso va a intervenir en primer lugar. Perdóname, Horacio. Ahora sí. Rita, muchas gracias. Buenas tardes, senhoras e senhores, mas não vou falar em espanhol. Eu venho de São Caetano do Sul, agradeço o convite. São Caetano do Sul é a 5ª menor cidade do Brasil, entretanto, o maior IDH. O que eu quero dizer com isso é que as dificuldades, em sua essência, com relação ao tema, não são diferentes, são iguais. Meio ambiente, o socioambiental, tanto como a experiência que já tive também em regiões como em São Paulo temos Boi-mirim, que fica ao lado de uma represa, e são iguais em essência as dificuldades. Com relação a mudanças climáticas e problemas socioambientais que acarretam, São Caetano comprava água de um sistema que, por conta das mudanças climáticas, teve que mudar, ou seja, agora compra água de outro sistema, que é o Billings. Isso são impactos que a cidade nunca previu e agora vai ter que conviver com eles. Gostaria de dizer que socioambiental, na verdade, o social e o ambiental já estão contemplados na nossa Constituição. Então, o que vem em seguida é sustentabilidade, né? Resolver os problemas sociais, os ambientais e os econômicos. E com o impacto de mudanças climáticas, essa equação começa a ficar cada vez mais complicada. Eu, infelizmente, tenho que deixar a plenária, mas por uma boa causa, o Conselho de Meio Ambiente de São Caetano, conseguimos criar uma comissão de mudanças climáticas nele para tratar do assunto que, a princípio, no município onde, igual em qualquer outro lugar do mundo, o ser humano ele consegue realizar seus desejos, atinge um comodismo e depois ele atinge um conforto, né? E uma vez que chegou aí, qualquer mudança necessária, ele rejeita, seja rico, médio ou pobre. E o que eu quero dizer com isso é que, forçosamente, teremos que mudar coisas, né? Então, uma das mudanças que eu consegui em São Caetano foi criar essa comissão de mudanças climáticas e é minha responsabilidade, portanto, eu devo ir. Mas eu queria deixar aqui também um outro assunto para
para discussão com relação ao tema, né? Que é como estamos preparados para a ecoimigração, né? Como estamos preparados com os novos refugiados que não sejam de guerra, mas são refugiados que vêm de outros problemas ambientais, né? Esse preparo não implica só no eco-imigrante ou refugiado, como estamos preparados para receber sua cultura, seu idioma, sua música, sua roupa, sua comida, como nós vamos interagir com isso. Isso eu quero deixar aqui, que eu percebo que é uma dificuldade, e esse movimento Mercocidade, eu acho que tem uma responsabilidade aí de tentar resolver e amenizar os problemas, como na parte da manhã a observação aqui de que São Paulo é a cidade que pior recebe as pessoas, os migrantes e imigrantes, né? Então eu queria deixar isso. Queria lembrar aqui também que, apesar de São Caetano pequeno e num contexto metropolitano como esse, nós temos e fazemos parte de uma ação de um consórcio, e aqui também a sugestão de que mais consórcios sejam criados em nível internacional, que é o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, uma grande oportunidade, que realiza ações de política pública já há alguns anos e continua. Então, eu gostaria de lembrar que esse também é outro, eu acho que é um outro momento para que se fale da criação de consórcios. Então é isso, já recebi aqui, aliás, obrigado, eu tenho que ir. Muito obrigado, muitas graças e um bom evento para vocês. Obrigado. Muchas gracias, Horacio. Es una pena que no puedas quedarte en la discusión, pero estoy segura de que habrá otras ocasiones. Le paso ahora sí la palabra a Romildo Campello, cuando quiera. Boa tarde a todos, a todas, sejam bem-vindos a São Paulo, sejam bem-vindos ao Mercocidades, a este importante espaço que nós temos hoje para o diálogo e para a reflexão de onde estamos e para onde podemos e devemos caminhar com relação a todos os assuntos que que o meio ambiente, que as mudanças climáticas abarcam e compreendem. A gente tem, Rita abriu o painel lembrando do encontro do Papa e da mudança de perspectiva da participação das cidades, dos municípios na ação direta das mudanças climáticas. Todos sabem que até então esta agenda era uma agenda dos Estados nacionais e passaram muito recentemente e ganharam um destaque com a reunião do Vaticano, mudando fundamentalmente que os municípios passam a ser atores, passam a ser agentes ativos, não só por sofrerem diretamente as consequências das mudanças climáticas, mas está também nas nossas mãos a possibilidade de agir e a possibilidade de intervir sobre essa realidade. E a gente também, olhando sobre a perspectiva do Brasil, o fato de nos organizarmos em cidade e em aglomerados urbanos, com todos os problemas que tem, é ainda uma estratégia de sucesso. Ela tem trazido resultados e nós precisamos entender, e dou um exemplo muito simples. No Brasil, em 1900, pouco mais de 100 anos atrás, a expectativa de vida do brasileiro era de 30 anos. Hoje, pouco mais de 100 anos depois, a nossa expectativa de vida hoje partiu de 30 para quase 80 anos, né? Pouco mais de um século, quase 50 anos a mais de expectativa de vida. E, ao mesmo tempo, nossa concentração de população caminhando para mais de 80% da população brasileira vivendo em cidades, né? Então, nós temos duas curvas que claramente mostram que há uma
crescimento da expectativa de vida, um crescimento da concentração de vida nas cidades. E nós estamos hoje num ponto de reflexão das consequências deste modelo e da oportunidade que nós temos ao repensar este modelo, né? Desde do ponto de vista de nos adaptarmos, né, na agenda de adaptação, na agenda de resiliência, na agenda de nos prepararmos para eventuais catástrofes ou eventos extremos, como falta d'água ou excesso de água, como nós vivíamos aqui em São Paulo há pouco mais de 3 ou 4 anos, né? O nosso problema há 4 anos atrás era excesso de água e vivemos hoje a falta d'água, né? Uma mudança extrema no regime de chuvas, fora da curva média, do comportamento médio, do regime hídrico da nossa região metropolitana. E esta adaptação se faz necessária e esta é uma das agendas que nós temos que pensar. Mas penso que temos que ir além de adaptação, além de resiliência, e pensarmos estrategicamente qual é o nosso papel como município, qual é o nosso papel e nos posicionarmos para a nova realidade que se desenha a partir das mudanças climáticas, a partir por exemplo, da geração de energia renovável de forma descentralizada, a questão da mobilidade urbana, a questão da qualidade do ar e da saúde, que tenho certeza que o Tiago vai abordar isso, da questão, por exemplo, dos motores a diesel que nós temos, como que nós vamos nos preparar para esta mudança e que oportunidade a mudança de matriz energética, a mudança de matriz de mobilidade pode trazer para as nossas cidades, para a nossa economia, para a nossa saúde, ou seja, para a qualidade de vida, que tem que ser um dos tripés de uma sociedade desenvolvida, uma sociedade sustentável. Penso que este é um dos pontos, e aí São Paulo caminha nesse sentido ao criar ciclovias, espaços para as bicicletas, cria, ao mudar a velocidade com que seus veículos trafegam, abaixando a velocidade dos carros na cidade, sofrendo como outras cidades do planeta sofreram resistência à mudança, resistência social, porque quebra de modelo, quebra de hábito das pessoas, normalmente vem com reações muito fortes, mas é fundamental e os resultados começam já a mostrar a diferença que mudanças como essa têm trazido para a nossa cidade, né? Mas quero destacar que neste momento, nesta composição, nós tínhamos um papel dos governos nacionais, temos um papel dos municípios isoladamente, mas eu penso que existe um papel fundamental que é a articulação dos municípios em rede, né? Se potencializa muito mais a possibilidade de enfrentarmos as mudanças. Desculpe, eu penso que a questão do papel dos estados nacionais continua, e esse é um papel que só os governos federais e nacionais podem exercer. Nós, como município, temos um papel, mas temos um papel maior, que é a própria articulação dos municípios em rede, né? O que estamos nesse momento fazendo aqui no Mercocidades, a agenda que se coloca do Mercocidades, é muito mais do que 1 mais 1, como diz uma música brasileira, 1 mais 1 é mais que 2, quando nós falamos em pessoas, quando nós falamos em rede, em trabalho social, em trabalho conjunto. Eu penso que o Mercocidades pode e deve exercer um papel de integração das nossas cidades, dos nossos países, pensando em rede, agindo em rede e abrindo, e deveria abrir dentro dos seus canais de diálogo a questão das mudanças climáticas e a questão do impacto social. Não dá para pensar em mudança climática sem pensar na justiça social, na justiça ambiental, porque
os mais pobres sofrerão mais. Nós precisamos equilibrar essas duas equações, a proteção ambiental, a justiça social, e pensar neste momento em como que nós podemos alavancar um novo modelo de desenvolvimento, um novo modelo de cidades, a partir das tecnologias que nós temos, das tecnologias que nós podemos trazer para as nossas cidades. Precisamos olhar para o século XX com o que ele trouxe de bom e preparar o século XXI, né? Eu já vou concluir. E deixar aqui esta preocupação, esse pensamento, essa sinalização do papel que o Mercocidades pode exercer, integrando a América, integrando as nossas cidades, os nossos países, para que nós consigamos aí o papel de rede, o papel de multiplicação e nos prepararmos e mudarmos, aproveitarmos aí a oportunidade que nós temos. Obrigado. Muchas gracias, Romildo. Aprovecho para pedir disculpas por mi nulo conocimiento del portugués. Solo puedo hablar en castellano, lo siento mucho, pero no lo he dicho al principio y lo tenía que haber dicho. Le paso la palabra a Tiago Gritesa, que es profesor de Salud y Políticas Públicas de la Universidad de Sao Paulo y asesor de la Organización Mundial de la Salud. Olá. Sim, funciona. Bom, eu agradeço o convite, muito feliz de estar aqui na reunião da Rede das Mercocidades. A minha contribuição hoje seria no sentido de apresentar um exemplo de um conjunto de estudos que a gente desenvolve, tendo como locus a cidade de São Paulo e a região metropolitana, mas que seria perfeitamente aplicável a outros lugares, a outras cidades irmãs dessa rede. O primeiro passo, eu entendo, para a gente pensar a questão da cidade, a questão socioambiental das cidades e, sobretudo, das nossas cidades aqui da região, seria entender que as cidades são sistemas, são complexas e são propulsoras do desenvolvimento humano. É fácil dizer, é muito mais fácil aplicar isso. E foi esse o desafio que a gente tentou se propor no conjunto de estudos que a gente fez. Eu vou fazer um corte, dado que a questão urbana é uma questão muito importante, central, e ela pode ter várias ramificações. O corte escolhido que a gente optou por trazer foi o da mobilidade e do planejamento urbano, de que forma que mudanças no padrão de mobilidade das nossas cidades e do uso do solo podem trazer benefícios para a saúde, para a qualidade de vida e para o meio ambiente da cidade. Bom, dizer que a cidade é um sistema complexo nos obriga a declarar de que forma que a gente entende que esse sistema se dá. Eu não vou querer que vocês leiam isso, mas é importante dizer que sem a compreensão clara, a declaração de como a gente entende isso, fica muito difícil a gente trabalhar juntos. A pergunta que a gente se propôs a fazer aqui para a cidade de São Paulo seria entender qual o efeito de um novo modelo de cidade, de um novo modelo de mobilidade e planejamento dessa cidade sobre a saúde e o meio ambiente. E a gente pensou nessa cidade com base naquilo que a gente acredita seja interessante para o futuro e com base também em algumas alterações recentes de políticas e de programas, de ações desenvolvidas pelo município de São Paulo. O modelo de cidade compacta, uma cidade de encontros e uma cidade inclusiva, no nosso entendimento, era uma cidade que favorecesse os encontros no sentido de aumentar a densidade do uso do solo, aumentar a diversidade do uso desse solo, reduzir as distâncias percorridas e promover uma transferência factível, que já aconteceu em outros lugares do mundo, inclusive aqui da nossa região, de 10% das viagens motorizadas por viagens de caminhada e bicicleta. Bom, não preciso dizer que para fazer esse esforço a gente contou com alguns documentos oficiais, contribuição de muita gente, né, e com um conjunto de dados e informações que passam pelo município
né, na CET, na Secretaria Municipal de Saúde, de Desenvolvimento Urbano, do Verde e do Meio Ambiente, mas também de outras entidades, como a Associação Nacional do Transporte Público, metrô, CETESB e as universidades que compõem essa análise. Eu não vou entrar muito nas tecnicalidades do estudo, embora seja importante destacar que a gente fez questão de transformar essa tecnologia e todos esses softwares livres, justamente para que a gente pudesse disseminar isso para o maior número possível de cidades e regiões. Mas é interessante observar que o que a gente encontrou para a cidade de São Paulo, na comparação com outras cidades do mundo, é que uma cidade mais compacta e inclusiva, que favoreça os encontros, traz tanto um benefício à saúde, né, como um benefício ao meio ambiente. De que forma que o benefício à saúde se dá? Sobretudo pelo aumento da prática de atividade física no cotidiano das pessoas. E aí eu gostaria que a gente ampliasse o entendimento da atividade física, porque ela é hoje entendida por nós como um marcador de encontros, como uma ocupação do espaço, como uma ocupação das praças e das ruas, como um cotidiano de encontros das pessoas. Evidentemente, um outro ganho adicional na cidade de São Paulo foi a redução de todos aqueles poluentes de vida curta ou de CO2 que contribuem para as mudanças climáticas que a gente enfrenta hoje. Ao trazer esse exemplo, eu queria destacar 2 pontos. O primeiro deles é que a análise dissociada das ações de enfrentamento aos problemas de saúde e de meio ambiente que nós temos nas cidades hoje prejudica o entendimento das sinergias ou dos antagonismos que acontecem com relação a essas políticas. O desenvolvimento de análises intersetoriais é fundamental para a gente pensar num pacote de políticas que nos faça alcançar esse projeto de futuro para as cidades da nossa região. Também creio que as cidades, ou uma rede de cidades como essa, tem um potencial enorme, não apenas de declarar o protagonismo delas nas mudanças que a gente gostaria, nas agendas globais, seja na Agenda 2030, seja na COP21, mas também de demonstrar a contribuição que essas cidades podem dar para o cumprimento dessas agendas. De dizer claramente qual é a contribuição que as cidades podem dar para essas agendas. Sobretudo diante do possível fracasso político da COP. Né? Haja vista a declaração recente do secretário de Estado americano, que entende que da COP não sairá nenhum compromisso formal com relação às mudanças climáticas. Agora, para além da agenda global, e aí eu trago aqui, retorno à fala do colega Fernando, da plenária anterior, eu creio ser fundamental a gente pensar numa agenda própria, numa agenda que é da região, numa agenda que é das nossas cidades, tendo em vista a nossa história, que está muito mais próxima do que na comparação com outras cidades do planeta, da nossa urbanização incompleta, caótica, da necessidade premente de uma reforma urbana. Isso a maior parte das cidades que compõem essa rede compartilha. Né? E evidentemente que ao ter ações conjuntas, a rede se apropria, a rede ganha corpo e a gente constrói uma integração dentro de um cenário em que a agenda da integração está em perigo. E não é só aqui no Cone Sul, não é só aqui nas Américas. A agenda da integração está em perigo em diversos outros lugares. Então, eu vejo o potencial da rede de Mercocidades no sentido de fortalecer a bandeira e o diálogo da integração. E isso vai se dar a partir daquilo que é caro às cidades, que é único das cidades, né? Que é o território e o cotidiano. E aí, se me permitem uma reflexão breve com relação à governança da rede, eu não encontro na rede hoje nenhuma instância estatutária que tenha como centro, como foco dos trabalhos, a questão do cotidiano, a questão da qualidade de vida, do tempo, do modo de viver, né, do exercício da cidade. A reprodução do cotidiano vai se dar na cidade.
né? E o direito desses cidadãos à cidade precisa ser discutido. Um último aspecto que eu gostaria de levantar é com relação a vitórias e a conquistas que são nossas. A gente também pode contribuir para esse debate global a partir de políticas e iniciativas que são muito nossas. Eu não encontro outro lugar no mundo que tenha experiências de participação social como as que temos aqui. Eu não encontro nenhum outro lugar do mundo que tenha experiência de abertura de ruas, e nós temos mais de um modelo, né, que conseguem promover um encontro das pessoas com as cidades, favorecem o aprendizado das cidades, pelas cidades, para as cidades, como bem disse o colega Raul na plenária anterior, né, e que são, ao mesmo tempo, custo-efetivas. Né. E eu trago esse exemplo aqui, mas muitos outros exemplos foram trazidos. Então, para finalizar a minha fala, eu gostaria de destacar a importância, a centralidade da nossa história, do reconhecimento da nossa história, do que há de comum nela, da construção de uma cidadania que é nossa, né, do aspecto fundamental da justiça social e da justiça ambiental, né, que muitas vezes fica dissociada na agenda global, e de destacar a necessidade de empoderarmos essa rede com iniciativas que nós temos e que podem contribuir tanto para a agenda global como para a construção de uma agenda própria. É isso, obrigado. Bueno, pues en último lugar voy a intervenir yo y voy a ser breve porque creo que la parte más interesante probablemente suceda en el debate que abriremos a continuación. Como decía al principio, me pongo ahora el gorro del Ayuntamiento de Madrid, del que soy la portavoz, y os cuento algunas de las cosas que estamos empezando a hacer, teniendo en cuenta que el cambio en la Ciudad de Madrid se ha producido muy recientemente, hace solo 5 meses. Ese cambio, que fue un cambio político a gran escala, porque no sucedió solo en la Ciudad de Madrid, sino en la mayor parte de las ciudades más importantes de España, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Cádiz, en Zaragoza, en los núcleos urbanos fundamentales del Estado. Diversas candidaturas municipalistas y ciudadanas pues, han accedido de distintas formas a los ayuntamientos, ¿no? Y eso bueno, pues ha sido claramente el fin de un ciclo político en lo municipal y el comienzo de uno nuevo que espero que sea mejor. Ese cambio nos ha permitido, desde que hemos accedido a las instituciones, empezar a vislumbrar las enormes potencialidades no solo de cada una de nuestras ciudades, sino también de la red de las ciudades en cooperación, es decir, todas las posibilidades que tenemos cooperando como ciudades, y es un trabajo que hemos empezado a hacer ya de forma informal, diría, es decir, no a través de una estructura, pero de forma clara, porque evidentemente los problemas que nos hemos encontrado al llegar a nuestras ciudades son similares y la voluntad de solucionarlos y el enfoque con el que queremos acercarnos a ellos también. Como decía, llevamos poco, pero hemos hecho más rápidamente un diagnóstico, ¿no?, de la ciudad a la que hemos llegado en Madrid, y nos hemos encontrado con una ciudad que tenía un problema que creo que aquí en América Latina conocéis bien, que se llama deuda, una enorme deuda municipal, producto de las gestiones anteriores y con la que nosotros ahora tenemos que trabajar, porque tenemos que seguir pagando esa deuda de una forma sostenible, pero por otro lado no puede ser la única prioridad en el gasto de un ayuntamiento que quiere ser social. Estamos tratando ya, a través de los nuevos presupuestos, de priorizar otro tipo de gastos que creemos que son más necesarios en la Ciudad de Madrid, pero bueno, digamos que es un límite, ¿no?, que tenemos que tener siempre en cuenta a la hora de plantear nuestras políticas públicas. Nos hemos encontrado también con una ciudad que era muy poco social, en la que lo social se entendía como una caridad para los excluidos y no como un derecho, y por tanto hay un trabajo muy importante que tenemos que hacer de cara a la construcción de un cuidado. Una de las cosas de las que Manuela Carmena, nuestra alcaldesa, habla mucho es de hacer de Madrid una ciudad del abrazo, una ciudad de los cuidados, una ciudad en la que se entienda el derecho y el deber de cuidar tanto por parte de las instituciones como por parte de las personas. Y otro de los problemas con los que nos hemos
hemos encontrado es que es una ciudad que pensaba muy poco en su propia sostenibilidad, que en última instancia es en la sostenibilidad de las personas que la viven. De hecho, hoy que estoy yo aquí y vivo pegada al móvil para ver cómo está evolucionando la cosa, es el primer día en el que hemos aplicado el nuevo protocolo de contaminación en la ciudad de Madrid. Pende sobre nuestras cabezas la amenaza de una multa por parte de la Comisión Europea desde hace un año por violar sistemáticamente los límites de contaminación en la ciudad de Madrid. Hemos llegado y nos hemos encontrado con que ese problema acumulado estaba ahí y con que teníamos que tomar decisiones que, como se han comentado en las intervenciones anteriores, a veces implican cambios en los hábitos de vida de las personas que generan resistencias y que hay que trabajar también desde la pedagogía y desde el convencimiento de que esas limitaciones ligadas, por ejemplo, al protocolo de contaminación que, como os digo, estamos aplicando hoy y que tienen que ver con la reducción de la velocidad en el tránsito en Madrid, con el menor acceso al centro de Madrid, o sea, con cambios sustantivos, digamos, en los hábitos de vida en la ciudad de Madrid, aunque solo de forma excepcional, cuando saltan las alertas de contaminación, bueno, pues implican cambios en los hábitos de vida que tenemos que saber contarle a la ciudadanía para que entienda que no son limitaciones que un gobierno arbitrario quiere imponer, sino, en última instancia, mecanismos de defensa de la salud pública de todos y de todas. Y eso hemos empezado a hacerlo hoy. Si creemos pensar que si hubiéramos gobernado nosotros anteriormente, pues quizás no nos hubiéramos encontrado con este problema acumulado de contaminación, pero en todo caso, bueno, pues estamos empezando a tratar de ponerle algunas soluciones que de todas formas creemos que son en ese sentido un poco parches, ¿no? Que el problema fundamental no tiene que ver con limitar el tráfico cuando un día hay mucha contaminación, sino repensar el modelo urbano, el modelo de desarrollo urbano y de qué forma se ha configurado el espacio dentro de la ciudad, las personas que lo viven y, por tanto, la ciudad, ¿no? Y ese es un reto, digamos, a mucho más largo plazo, que no se resuelve con medidas puntuales los días que hay un problema urgente, sino con una estrategia en el medio y en el largo plazo que es más difícil de pensar y, sobre todo, más difícil de aplicar, también teniendo en cuenta que hemos encontrado una ciudad donde el desarrollo estaba basado fundamentalmente en la especulación, una ciudad construida a base de pelotazos urbanísticos y especulativos, algunos de los cuales están ya en marcha. Algunos han tenido consecuencias positivas para la ciudad, pero una parte importante de ellos no, y sin embargo están ya ahí y tenemos que ver cómo combinamos reparar lo que nos hemos encontrado ya y conseguir pensar en el medio plazo un modelo mejor. Algunas de las cosas que queremos hacer, digo queremos porque hemos empezado a hacerlas, pero son tan pocos meses que no tenemos ningún mérito todavía que poder enseñar. Tienen que ver primero, yo creo, con el enfoque, por ejemplo, con cómo hemos reconfigurado el gobierno municipal, poniendo en el centro la cuestión de la sostenibilidad, la cuestión de la movilidad y la cuestión del desarrollo urbano sostenible, es decir, del urbanismo no ligado, como decía, a la especulación, sino al pensar el espacio urbano como un espacio de convivencia en el que hay intereses y demandas distintos, que lo que tiene que hacer una institución es tratar de combinar, pero incluyéndolos a todos. Eso es una ciudad inclusiva. Algunas de las cosas que tenemos en la cabeza, digo, tienen que ver fundamentalmente con la movilidad, con la reducción en el centro de la ciudad del tránsito privado, con la potenciación del transporte público, con la complicación añadida de que es una competencia que no recae solo en la ciudad de Madrid, sino que compartimos, como supongo que también pasará aquí, con el equivalente al Estado federal, ¿no? O sea, la comunidad autónoma, que es quien está por encima de nosotros y que es quien tiene la competencia sobre el transporte, pero en todo caso una potenciación clara del transporte público, de caminar, de la peatonalización de nuestra ciudad en la medida de lo posible en el centro, que es una medida que en un primer momento suele generar rechazo o resistencia por parte sobre todo de los comerciantes del centro, pero que en el medio plazo y en aquellos lugares en nuestra propia ciudad, en aquellos lugares en los que ya se ha producido, ha revertido en más negocio y más tránsito en las zonas peatonalizadas, ¿no? Por lo tanto, es claramente una línea prioritaria. Otra línea prioritaria tiene que ver con la bicicleta, con el uso de la bicicleta. Nos hemos encontrado con un sistema de bicicletas públicas que puso en marcha el gobierno anterior, que funciona muy bien porque la gente lo utiliza mucho, pero como casi todo lo que nos hemos encontrado, tenía un contrato muy lesivo para el ayuntamiento y muy bueno para la parte privada. Y bueno, estamos viendo cómo lo combinamos, porque es otro eje prioritario el uso de la bicicleta y la ciudadanía lo demanda cada vez más, y lo que tenemos que hacer nosotros es estar a la altura. Otra de las cuestiones que parece menor, pero yo creo que es importante, tiene que ver
con cómo pensamos ese espacio urbano para que la gente lo viva y no solo lo transite, y por tanto con una transformación de calado, diría, del mobiliario urbano y por tanto de cómo se configuran los espacios en la ciudad para que la ciudad no sea solo un lugar de paso en el que se pasa rápido en coche, sino un lugar que se vive, y eso hay que pensarlo también en el mobiliario, hay que pensar cómo son las aceras, cómo son los bancos, dónde están los árboles y cómo hacemos que la ciudad, como digo, se viva y no solo se pase de largo. Otro de los puntos tiene que ver también con la rehabilitación de viviendas, con la búsqueda de la eficiencia energética tanto en las viviendas ya construidas como en los nuevos desarrollos urbanos, y cómo hacer nuevas construcciones de viviendas que sean eficientes energéticamente. Para eso tenemos algunos planes ambiciosos, pero que estoy segura de que en el medio plazo vamos a poder hacer, ligados a que también se comentaba, al autoconsumo de energía, es decir, a que en los propios edificios, en los techos de los edificios, podamos generar energía a través de placas solares. El Gobierno español ha hecho una ley muy recientemente que va exactamente en la otra dirección, en la de penalizar la producción de energía sostenible, como es la energía solar, pero yo creo que vamos a cambiar el Gobierno español dentro de no mucho, y además dentro de Madrid a poder potenciar esto a nivel municipal. Y otro de los puntos que creo que también es importante tiene que ver con la descentralización de la ciudad, con una ciudad que crece mucho, que tiene desarrollos urbanos muy grandes y periferias muy grandes, que son fundamentalmente periferias dormitorio, donde la gente llega por la noche pero vive en el centro y plantea y desarrolla su ocio en el centro de la ciudad. Eso es un modelo que, además de ser poco justo, creemos, en términos sociales, es también poco eficiente y poco sostenible en otros términos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues otra de las líneas prioritarias tiene que ver con desconcentrar la ciudad, metropolizar la ciudad, llevando a todos sus barrios y sus distritos centros, para que la gente no tenga que vivir en esa permanente tensión de vivir en un sitio y hacer tu vida en otro. Y ya. Vale, lo siento mucho, es que hablo muy rápido y cuando hablo de cosas que me gustan, pues más aún lo lamento. De todas formas, iba a terminar ya porque creo que me he pasado un poco de tiempo. Creo que tenemos mucho que aprender y no sé, me gustaría esa presentación que has hecho, tenerla para llevarla a los compañeros allí. Tenemos mucho que aprender de aquí. Creo que tanto en la ciudad de Sao Paulo como en muchas otras ciudades de América Latina se han dado pasos muy innovadores, muy ambiciosos, muy originales, que creo que en Europa, o por lo menos en España, nos hemos quedado atrás en comparación, y que es el momento de afrontarlo con una cierta honestidad, de ver de frente que nuestras ciudades se han quedado atrás y que lo que tenemos que hacer es tratar de aprender de aquellas que han ido por delante de nosotros, y que en ese sentido pues estamos encantados de estar aquí y abiertos a toda la colaboración, la cooperación y la red que podamos crear para que nuestras ciudades sean mejores para las personas que las viven. Muchas gracias. Y le voy a pasar a continuación la palabra a Sergio Barrios, que va a hablar en nombre de Mónica Feng. No sé dónde le tengo. Aquí le tengo. Ahí está. Gracias, Sergio. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Primero, efectivamente, bueno, la intendenta de Rosario, la doctora Mónica Feng, me ha pedido que la represente en esta mesa. Ya estará participando mañana a última hora y el sábado en la asamblea. Y bueno, no, brevemente, para nosotros realmente es un gusto, bueno, el escenario que se abre a partir de la renovación de este antiguo acuerdo de cooperación entre UCI y Mercociudades, porque implica, digamos, en este escenario internacional de creciente importancia, por lo menos en la conciencia de la comunidad internacional, de la necesidad de una articulación con los gobiernos locales. Por un lado, también implica, como se ha aprobado en la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la reciente cumbre en Nueva
Nueva York, en Naciones Unidas. Digo, también nos plantea un conjunto de desafíos importantes porque aún tenemos a nivel internacional un estatus parecido al de las organizaciones no gubernamentales y creo que los gobiernos locales somos mucho más que eso, somos la instancia más cercana de gobierno de los ciudadanos, somos la instancia más cercana de gobierno a la mayoría de la humanidad que hoy vive en ciudades. Somos la instancia de gobierno que permanentemente viene reclamando la necesidad de la adopción de políticas públicas globales de impacto local en muchas problemáticas urbanas relevantes que siguen siendo deudas con características diferentes tal vez en Europa que en América Latina, pero sin duda con asignaturas pendientes. En el caso nuestro, bueno, con asentamientos irregulares, con déficit de vivienda, con déficit muy importante en acceso a financiamiento que le permita a nuestras ciudades poder impactar significativamente sobre el combate a la pobreza, a la exclusión social, a la exclusión educativa. Incluso hay abordajes de fenómenos en ciudades como Rosario, por ejemplo, abordaje de fenómenos en sectores juveniles vinculados a exclusión socioeducativa. O sea, trabajamos con sectores juveniles importantes, significativos, que están excluidos tanto del sistema formal de educación como del sistema formal laboral. Y esas asignaturas pendientes, los temas de cambio climático, que a pesar de que América Latina, por ejemplo, no es un gran emisor de gases de efecto invernadero, sí recibe muchas de las consecuencias y entonces se abre todo un escenario de trabajo conjunto en estos temas de combate, de adaptación y de mitigación al cambio climático, de sostenibilidad, de la necesidad de generar políticas públicas capaces de dar respuestas a estas demandas y de permitir, en definitiva, la mejora de la calidad de vida de vastos sectores de la población que viven en ciudades. Creo que detrás de nosotros venimos participando de un trabajo a lo largo de este año en la red de Mercociudades con el norte que apunta claramente a la contribución de las ciudades a un proceso de ampliación de derechos ciudadanos con perspectiva de integración regional, basado en 3 o 4 ejes que nos parecen que son muy importantes para trabajar de un modo articulado en las ciudades del Mercosur. Sostenibilidad es uno de esos ejes, ciudadanía regional es otro, integración fronteriza, cooperación transfronteriza e integración productiva. Creo que esa agenda que nos pone de cara a una nueva agenda urbana mundial, que se adoptará también en otros importantes encuentros internacionales como son más cercano la COP21, que tal vez sea como se ha dicho en más de una vez, una de las últimas oportunidades que tenga la humanidad de hacer algo concreto en relación a las modificaciones de los patrones de producción y consumo que están llevando a esta situación realmente extraordinaria y que impacta, como también aquí se ha dicho, sobre las desigualdades socioespaciales y sobre las desigualdades sociales, profundizándolas. La COP21, Hábitat 3 e incluso el Congreso Mundial de CGLU, que se realizarán tanto en Quito como en Bogotá en 2016. Me parece que son oportunidades para un trabajo conjunto, para promover una cooperación, con algunas de las ciudades europeas y otras latinoamericanas que forman parte de UTSI, alrededor de iniciativas interesantes, cualitativamente interesantes, como la convocatoria del Papa Francisco en junio de este año, de la que participó también muchas ciudades, entre ellas recuerdo la alcaldesa de Madrid, aquí el prefecto de San Pablo, la intendenta de Rosario y varias ciudades más de 60. Me parece que son importantes estas convocatorias para hacer articulaciones conjuntas y para, en definitiva, definir una agenda cercana a la ciudadanía, cercana a sus demandas, a la ampliación
de sus derechos y a preocupaciones en la mejora de su calidad de vida. Muchas gracias. Pues ahora abrimos el turno de palabra. No sé si recoger varios. Si os parece, recogemos varias y luego damos la palabra. ¿Hay más turnos? Más fácil así. Bueno, decía que vengo de Paraguay, mi nombre es Jesús Riquelme y realmente queremos agradecer a Brasil por la organización y la coordinación de esta cumbre. Nosotros en Paraguay consideramos que es muy importante que las políticas locales sean impulsadas, porque evidentemente el trabajo local es el que se realiza de persona a persona, el uno a uno, ¿verdad? Y en este tema de cambio climático considero que las ciudades, los municipios son claves, porque lo que hay que hacer primeramente es poder entender un poco las implicancias del cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Escuché mucho de los disertantes, pero a veces perdemos un poco el eje, el destino, cuando no entendemos realmente qué es el cambio climático. Nosotros creemos que es fundamental que las políticas locales estén guiadas bajo lineamientos generales o nacionales. Creemos que, por una experiencia nuestra de Paraguay, que cuando los lineamientos son nacionales, entonces es ahí donde los gobiernos locales pueden diseñar sus estrategias en base también a su realidad, de acuerdo a su estructura también, y teniendo mucho en cuenta el contexto social y cultural de cada localidad. Nosotros en este año, nuestro presidente, el señor Horacio Cartes, ha implementado por primera vez un plan nacional de desarrollo que básicamente se traduce en 3 ejes fundamentales: erradicar la pobreza, una economía inclusiva y la inserción de Paraguay en el mundo. Sobre estos ejes se ha establecido específicamente la temática de cambio climático como un eje transversal. Y es ahí donde quiero llamar la atención, hacer una llamada de atención, porque a veces cuando hablamos de un eje transversal queremos invisibilizar un poco, ¿verdad?, el tema. Sin embargo, consideramos que debe ser visible en casi todos los ejes de nuestros países. También quiero hacer mención de que Paraguay en este año también ha presentado su contribución nacional. Creo que la Secretaria General de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la señora Cristiana Figueres, estuvo básicamente celebrando, al igual que todos nosotros, las contribuciones de los diferentes países. Es un logro muy importante para llegar a esta COP con las contribuciones de nuestros países. También nosotros tenemos, vengo en representación de una de las reuniones especializadas del Mercosur, porque si bien es cierto, Paraguay está liderando la presidencia pro tempore del Mercosur, la Secretaría de Emergencia Nacional está coordinando una de las reuniones especializadas. Y dentro de esta reunión estuvimos hablando bastante del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Y sobre este principio es donde realmente nosotros estamos impulsando y también instando a nuestros países a que podamos llegar realmente a un acuerdo en este año, en diciembre, en París. Tenemos el ejemplo claro de lo que ocurrió en la COP anterior en Perú, cuando 2 días después de la fecha de finalización llegamos a un consenso con unos lineamientos de acción climática. Entonces, creo que cuando hablamos de cambio climático tenemos que hablar de un trabajo mancomunado entre el sector público y privado. También cuando hablamos de cambio climático, tenemos que hablar de adaptarnos sin dejar de mitigar. Tenemos que hablar también de que nuestros países en vías de desarrollo tengan mayor acceso a transferencia de tecnología, que tengamos acceso también a los fondos verdes. Es importante poder vincular el cambio climático con otra temática muy importante, que es la gestión y reducción de riesgos, a fin de evitar esa duplicación de esfuerzos. A veces nuestros temas y las temáticas y las diferentes temáticas tienen agendas que no están articuladas. Entonces es muy importante poder articular esto.
Yo creo que, y también recojo lo que decía el secretario adjunto, el señor Campelo, de que cuando hablamos de adaptar y de cambiar, siempre hablamos de una resistencia ciudadana muchas veces, pero es fundamental, porque el objetivo justamente del cambio climático y de la COP es no superar los 2 grados, y evidentemente creemos, y ya finalizando, desde Paraguay valoramos mucho estos espacios de diálogos para que podamos expresar y compartir nuestras experiencias y básicamente seguir los lineamientos del secretario general, el señor Ban Ki-moon, cuando decía que no tenemos un plan B, no hay un planeta B. Entonces creo que es fundamental que esta COP21 sea todo un éxito para nuestros países. Gracias. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Gostaria de agradecer muito a presença de vocês, dos nossos debatedores, e a nossa coordenadora Rita Maestra aqui da mesa tem um compromisso também, a gente vai ter que encerrar. E eu convido a todo mundo a participar agora da plenária 4 sobre participação social no Mercosul, com o Sérgio Barrios, representante aqui da nossa secretária executiva de Mercocidades, a prefeita Mônica Fendi Rosário, Terra Budini, professora de Relações Internacionais da PUC São Paulo, Regina Leisner, coordenadora do Núcleo de Estudos em Políticas Públicas e do Observatório do Mercosul Social, e Rodolfo Lurté, coordinador do Observatório de Derechos Humanos en el Mercosur. Bueno, muchas gracias y hasta pronto.